Muy buenos días con todos, bienvenidos a el árbol de vida eterna, el alimento que tu alma necesita. Dios te continúe bendiciendo. Eh, Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales la verdad todo lo que tú escuchas a tu alrededor es maldad, 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 violencia, corrupción. Vemos como hoy en día más que nunca no se respeta la autoridad, ya no se respeta en muchos lugares a la policía, la gente quiere hacer lo que bien le plazca. Vemos como lamentablemente hay la violencia a los niños, a las mujeres, los hombres. Vemos cómo la verdad que por se levanta grupos que defendiendo causas, aparentemente queriendo hacer algo bueno, pero su finalidad es, vemos cómo traen destrucción, traen actos vandálicos, vemos, nada los justifica, ¿no? Y vemos cómo la maldad sigue en verdad en aumento, cómo hay la violencia entre padres contra hijos, hijos contra padres, el aborto, los vicios han aumentado, donde la gente hoy ni siquiera por esto de ya no tienen ni temor de escuchar de la pandemia y todo. Y sabemos que ya esto de la pandemia como que ya ha quedado en segundo plano, donde tú y yo sabemos que ya depende de nosotros mismos cuidarnos. Sabemos que mucha gente hoy prefiere, no es casualidad que por ejemplo, mucha gente prefiere ir participan por ejemplo, que se abrieron primero licoreras, digamos, sitios, discotecas y todos estos sitios, los restaurantes antes de que se abra la misma iglesia del Señor. Nada de esto es nuevo. Recuerda, por ejemplo, el Señor mismo lo dijo cuando estaba hablando de los últimos tiempos, de su venida sobre todo. Estaba diciendo que sería como en los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Eso nos enseña que eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. La gente lo que menos quiere es escuchar de Dios. La gente lo que menos quiere en su mente se le cruza es querer aceptar el regalo de Dios. Estamos en los últimos tiempos, sí, estoy muy de acuerdo, pero ¿cuáles son esos últimos tiempos? En los últimos tiempos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, donde Dios busca al hombre por medio de su precioso Espíritu de Dios. Estamos llegando casi a los últimos tiempos. Sé que todavía no estamos, digamos que pronto, pero sé que tarda un poco. No digo que tardará años y lo que sea, sino que sé que todavía, la verdad, la palabra del Señor nos enseña que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra vino el castigo del Señor, así cuando Noé entró al arca. O sea, todavía no vivimos en esos tiempos donde la iglesia está. Sé que en algunos lugares sí, como dije, en muchos lugares la gente pagan con su propia vida por predicar el evangelio. Gente está pagando con su vidas, torturados, en cárceles, en muchos lugares del mundo, pero la verdad que todavía en la mayoría de lugares donde estamos, todavía podemos hablar del Señor, se pueden reunir en las iglesias, aunque sea un poco número, pero se reúnen. Pero todavía no llegamos a ese punto de que nos callen. Todavía no llegamos cuando ya tú veas que empezarán ya a callar en su totalidad a la iglesia, cuando ya no permitirán que la iglesia se reúna, cuando empezará la persecución de la iglesia, cuando ya empezarán ya a quitar estos videos de las redes sociales, ahí estarás diciendo ya. Se acabó el tiempo de la gracia. Ahí el Señor en su misericordia obrará en su pueblo, o Él sabe cuándo lo hará. Pero lo que sí sabemos es que Dios en su amor, en su gracia, guardará a su pueblo, a su remanente, a sus escogidos. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que, hoy más que nunca es imperante que la gente conozca de Jesucristo. Yo sé que muchos conocen, aún en las religiones, en todas las religiones creo que todos conocen de Jesucristo. Judíos, musulmanes y tantos conocen de Jesucristo. Pero nuestro papel no es el papel de hoy más que nunca, no es de que conozcan y escuchen, sino que no. Hoy en nuestro papel es, a más de levantarnos, de orar, interceder, es que la gente
es como quien dice bombardearles el mensaje de la salvación, porque yo sé que la insistencia que mientras más se hable de la palabra, Dios respaldando su palabra romperá fortaleza, romperá cadenas, porque Él es el único que puede romper, cambiar esta situación. Es el único que puede traer su verdadera paz. Él es el único el que venció a la muerte. Él es el único que venció toda condena. Él es el único que venció toda maldición. Él es el único que venció toda aflicción, todo tormento. Él es el único que venció toda conspiración. Él es el único que trae vida y vida eterna, vida en abundancia. Porque es imperante que la gente hoy en día escuche de Jesucristo, que reciba, no solo escuche, que reciba de Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Es imperante hoy en día, como ya he dicho en muchos videos, que la gente, que hablemos los que somos cristianos, los que nos llamamos cristianos, que queremos seguir a Jesús, que queremos agradar, que andamos por las mismas pisadas que pisó nuestro Señor Jesucristo, de que la gente conozca de ese Jesucristo, de nuestro Señor que sana, que liberta, que gobierna, que nos da una vida, que nos da una firme esperanza, porque todo esto un día se va a acabar. Muy pronto vendrá el Señor a llevar a su iglesia, muy pronto. Pero tenemos que seguir hoy más que nunca preocupados por esa oveja perdida, de vendar las heridas. Hoy más que nunca debemos preocuparnos por aquel que está perdido, por aquel que está en delitos y en pecados, en vicios, aquel que está atormentado, por aquel que está cegado, aquel que está cada vez más alejado de Dios. Hoy más que nunca es esa gente que tiene que conocer, que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, en una palabra que escuchen, Él es el único que puede romper cadenas, que puede llegar y penetrar hasta lo más profundo del ser humano, de su mente, romper toda fortaleza. Dice que penetra hasta partir las coyunturas. Él es el único que tiene poder para hacerlo. Él es el único que tiene poder, el Espíritu del Señor. Te vengo a hablar de Jesucristo, te vengo a hablar de la parábola de los talentos, te vengo a hablar a ti, a mí. Está en Mateo capítulo 25 del versículo 14 en adelante. Dice que un señor, Jesús enseña que un señor tenía 3 talentos, un rico, un hombre que tenía muchas propiedades, reúne a sus 3 siervos y les da talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 y se fue muy lejos. Cosa número 1 que vemos aquí, lo que me llama la atención es que el Señor confiaba en sus siervos para darle 5 talentos. Dice que representaba a 6,000 denarios. Un denario representaba un día de trabajo para un obrero, para un jornalero. Este hombre que recibió 5 recibió un sueldo de 80 años. El que recibió 2 talentos recibió un sueldo de 32 años. Y el que recibió 1 talento recibió un sueldo para 16 años. Cualquiera puede decir humanamente, no, con eso mi vida está arreglada, no necesito más, yo me quedo con estos 5 talentos, lo guardo, me voy lejos, lo que sea. Pero no, cada uno, la segunda cosa que nos llama la atención es que cada uno conocía a su Señor. El Señor no tiene que darles instrucciones. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Sabemos lo que tú y yo tenemos que hacer. Sabemos que hoy más que nunca es imperante que debemos declarar las buenas nuevas de salvación. Es lo único que puede cambiar al ser humano. Es lo único que puede salvar vidas. Entonces tú y yo conocemos las instrucciones. Lo que el Señor nos ha dado a ti y a mí es algo muy valioso y no lo podemos esconder, como vamos a leer más adelante. No lo podemos tener guardado entre nosotros. No se puede guardar dentro de 4 paredes. Tenemos que dar a conocer lo que el Señor nos ha dado, que es algo muy valioso. El de 5 talentos dice que algo que me llama la atención también es que cada uno multiplicó. El de 5 ganó 5 más. El de 2 ganó 2 más. El Señor conoce tus capacidades, mis capacidades, porque eso dice la palabra. Él a uno le da 5, Él le da 2, pero Él sabe lo que tú puedes hacer. Si lo que Él te ha dado, Él lo ha dado porque Él sabe la capacidad que tú y yo tenemos para hacerlo. Es cuando hoy más que nunca tenemos que expandir el reino de Dios para su gloria, para su honra, para que más vengan al arrepentimiento, para que muchísimos más se salven
y no vayan a condena eterna, a condenación eterna. Hoy es cuando más tenemos que levantarnos y predicar y sacar esos talentos por medio del Espíritu de Dios. Levantarnos, tomar la armadura en su nombre, ponernos en la brecha, ponernos en las filas del ejército de Dios y utilizar todo lo que podamos utilizar. Sean nuestros talentos, sean las redes sociales, utilizar lo que el Señor nos ha dado para que podamos predicar su palabra y para que podamos no solo más de orar, ayunar, sino que sea su nombre conocido, exaltado en el nombre de Jesús. Recuerda que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y cómo puede sobreabundar? Cuando escuchen una palabra que los cautive, una palabra que si basta una palabra y puede romper toda, como digo, esa fortaleza, ese corazón de piedra del ser humano, esa mente de piedra, para que el Espíritu de Dios entre y entre con poder y entre cambiando, impactando la vida del ser humano. Entonces hoy más que nunca es vital que prediquemos, que esos talentos lo pongamos a reproducir, a multiplicar, a hacerlo crecer en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos ha dado esos talentos. Recuerda que dice que ellos esperaban a su Señor. La palabra nos enseña que ellos estaban esperando a su Señor. El Señor no tarda en volver. Tú y yo sabemos que el Señor no tarda en volver. ¿Estás tú esperando a tu Señor? ¿O estás temeroso de que venga tu Señor? ¿O no deseas que venga tu Señor por temor porque no estás cumpliendo lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Estás temeroso? Muchos viven hoy en día con temor. Muchos viven con temor porque no están viviendo la vida, llevan una doble vida. Ni siquiera llevamos bien nuestro hogar. Entonces no, están temerosos como aquel que recibió un talento. Mira, el que recibió por 16 años de salario, él escondió, conocía de su Señor. Los tres conocían de su Señor. ¿Qué actitud tú tienes con tu Señor? ¿Sabes cómo es tu Señor y quieres reproducir, multiplicar esos talentos? ¿O quieres esconder porque tu Señor es un Señor que es fuerte? Un Señor que exige, un Señor que demanda. Él sabe de tu capacidad, te dio un talento, pero no tengas temor para esconderlo. Hoy el Señor está hablando a aquellos que hoy más que nunca el Señor está buscando verdaderos adoradores. Al Señor le debe sobrar adoradores, pero dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoración es ser obediente. Recuerda que la obediencia es mayor que los sacrificios. Que cumplan su voluntad, que expandan su reino, que prediquen las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca te estoy hablando, el Señor está hablándote a ti. Saca ese talento que tienes escondido. Está hablando a aquellos que el Señor, que aquellos que han escondido ese talento. A ti el Señor te está hablando que por temor o por cualquier situación o donde has caído, has escondido ese talento que Dios te ha dado. Levántate en el nombre de Jesús. Toma tu puesto y cíñete en el nombre de Jesús. Sométete a la sabiduría, al señorío del Espíritu de Dios para que Él te use, porque Dios quiere usarte. Hoy más que nunca quiere usarte para que su reino sea proclamado, para que su reino sea extendido, para que seas un verdadero embajador del reino de Dios, para que muchas almas vengan al conocimiento de Cristo y sean rescatados del enemigo, de Satanás, que no mueran en sus delitos y en pecados, sean rescatados de la condenación eterna. Hoy el Señor te está buscando, hoy el Señor es más que nunca te está llamando porque el Señor te quiere usar. Sacúdete, levántate en el nombre de Jesús, toma esa decisión. Recuerda que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y levantado es. Recuerda que si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? El Señor hoy más que nunca está hablando a aquellos que han escondido ese talento. Recuerda que dice que si lamentablemente no somos obedientes, dice que serán arrojados a las tinieblas. Ahí será el llanto, ahí será el arrepentimiento, ahí será la tristeza, la consternación, pero también dice que ahí será el crujir de dientes. Ahí va a venir la gente, aquellos que el Señor les dio, aquellos que les dio lo valioso para que produzcan, para que expandan su reino, para que sean utilizados para la gloria del Señor, pero ahí van a crujir de dientes, van a odiar al
Señor, por haber llegado al final que ellos van a recibir. Así que en el nombre de Jesús nuevamente, Efesios capítulo 6, toma tu puesto en la batalla, ponte la armadura de Dios, levántate y predica las buenas nuevas, levántate y a buscar en el nombre de Jesús bajo la guía del Espíritu poderoso de Dios. Recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, a buscar esas ovejas perdidas, a buscar a aquel hombre que necesita ser sanado esas heridas, ser curado esas heridas. Aquel hombre que necesita este alimento, no solo es espiritual, físico. Hay que vestirlos, hay que darles de beber, hay que darles de comer. Porque hay muchos ahora que están desnudos, sedientos, están con hambre. Hoy más que nunca, recuerda que tú y yo, el Señor nos está buscando para que su reino sea expandido, para que ese talento que lo hemos escondido lo saquemos. Recuerda que en él no hay temor. Este lo escondió por temor, pero el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cuál es ese amor? Ese amor que nos quita el temor de que no hay nada creado en este mundo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni calamidad, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que levántate en el nombre de Jesús, saca ese talento escondido en el nombre de Jesús, pídele al Espíritu de Dios que te dé la gracia, la sabiduría, toma la autoridad que Dios nos ha dado, que Jesús nos dio cuando dijo: toda potestad me es dada en cielo y tierra, porque Él venció. Con Cristo somos más que vencedores. Es hora de expandir su reino, es hora de levantarnos, y hoy más que nunca la gente tiene que conocer, tiene que recibir a Jesucristo, y hoy más que nunca tenemos que aprovechar todo lo creado. Tenemos que, antes de que sea tarde, porque muy pronto se levantará la persecución contra la iglesia y ahí sí querrán callar nuestra voz, pero mientras tanto prediquemos, exaltemos el nombre de Jesús. La gente necesita escuchar que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo cambia vidas, que Cristo es la esperanza, que Cristo es el único que venció a la muerte, que venció toda condenación, que Cristo rompe toda maldición, que Cristo rompe toda tribulación, que Cristo rompe toda calamidad, que en Cristo hay esperanza. Que Cristo nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da la fuerza que necesitamos para soportar todas las condiciones adversas. Él es el único que puede abrir los mares, Él es el único que puede abrir los cielos, Él es el único que multiplica, Él es el único que trae esperanza, Él es el único que puede sanar las heridas, vendar aún las del corazón. Así que tenemos que predicar, levantarnos y reproducir, multiplicar ese talento que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús, para que cuando venga nuestro Señor lo podamos decir: Señor, me diste 5, me diste 2, me diste 1. Aquí está, lo reproducí, lo multipliqué, lo expandí para la gloria de tu nombre, para ti, para que tu reino crezca, para que tú te glorifiques en todo, para que tú seas el Señor y para que más vengan al reino de Dios, más vengan al arrepentimiento y menos se pierdan y vayan a condenación. Que Dios te guarde y te bendiga. Come este árbol de vida. Recuerda que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús.